Aunque estoy bien convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo, ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Hasta ahora, ha inspirado al mismo Rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme de la libertad. Y, por cierto, que con esto solo su majestad me ha hecho un favor más grande, por el provecho espiritual que de ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado. Por esto, espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el Rey vaya más allá, o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte de Tomás Moro. Es uno de los filósofos más importantes del siglo XVI, santo, humanista y hombre de Estado. Son las palabras que lo identifican. Sir Thomas More, que en español sería Tomás Moro. Su vida está marcada en los momentos más difíciles para la Iglesia Católica por el inminente cisma que tendrá que enfrentar y por el cual pagará con su vida. Un hombre de verdaderas convicciones que no renunciaría a su fe ni en el más crítico de los momentos. Tomás Moro es un filósofo que es reconocido siempre por una sola obra, que es Utopía. Tiene muchas más, pero Utopía es la obra maestra de este filósofo. Así que, sin más dilación, vamos a ver la vida entonces de Tomás Moro. Tomás era el mayor de los hijos de Juan Moro, abogado que posteriormente será nombrado caballero de la corte del rey. Fue educado en la mejor escuela de la ciudad, Escuela de San Antonio en Londres, de la mano de Juan Morton, arzobispo de Canterbury y canciller de Londres. De un carácter astuto, Juan Morton predijo que el tiempo probaría la existencia de un hombre maravilloso, y se refería al mismo Tomás Moro, teniendo mucho interés en él, de hecho. Lo envió a Oxford, donde pasaría 2 años estudiando las cátedras de latín y lógica. En 1494, su padre lo trajo para que estudiara Derecho Común en Londres. El Derecho Común en aquellos tiempos era aquello que se denominaba la formación del Corpus Juris Civilis de Justiniano y el Corpus Juris Canonici del derecho canónico, que es el derecho que habla sobre la regulación, digamos, legal de la Iglesia Católica. En el año 1469 fue admitido en el Lincoln's Inn, que es una de las 4 sociedades legales que preparan a los futuros barristers. ¿Qué son los barristers? Son abogados especializados en litigación. ¿Qué es el litigio? ¿Qué es la litigación? Es discutir o pleitear algo, disputar algo en un juicio. Cuando se presentan los argumentos, se presentan los contraargumentos entre los abogados y buscan, ¿no es cierto?, la aprobación
del juez, buscan una sentencia favorable. Esos son los barristers, los que se dedican justamente al litigio. Podríamos decir que, por ejemplo, aquí en Chile, a estos barristers el equivalente serían los abogados litigantes, ¿ya? Pero no hay una carrera de barristers. Eso está en Inglaterra, hasta el día de hoy hay carreras como barrister, así como hay otro tipo de carreras, digamos, y tipos de abogados específicos. Hay unos que solamente hacen la estrategia, hay otros que son tramitadores y otros que se dedican al litigio como son los barristers. Bueno, entonces con todos estos conocimientos podríamos decir que Moro ya tiene ciertos conceptos del derecho. En 1501 Moro se convierte en Utter Barrister, que sería una posición de aquellos barristers que no están dentro de la corte del rey, que serían los Inner Barristers. Y bueno, su asombrosa curiosidad lo llevó a estudiar grandes áreas del conocimiento, siendo la principal las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, es decir, la patrística, y los clásicos de la literatura. Aunque devoto a las decisiones de su padre para que se transformara en abogado, en realidad Moro era menos propenso a desobedecer la voluntad de Dios. Para su vocación, el filósofo residió 4 años en el monasterio de los monjes cartujos del Lincoln's Inn, que era la sociedad de la que estábamos justamente hablando, adoptando muchas de las costumbres de tales hombres. ¿Quién eran los monjes cartujos? Eran una orden fundada por San Bruno en el año 1084. Eran hombres bastante austeros, sencillos, modestos, moderados, como todos los monjes, ¿no es cierto? Estos son características muy típicas de los monjes. Tenían ciertos votos, tenían el voto de pobreza, el voto de castidad, por cierto, y el voto de obediencia, que es justamente obedecer a los superiores. Tenían otros votos, además, se dice que también tenían el voto de silencio. Obviamente constituye el no hablar. Ese es el voto de silencio, básicamente. Moro estuvo con estos monjes, aprendió mucho de ellos, pero sin embargo era más partidario de la orden franciscana. Y aunque tenía esta atracción, este gusto por la vida monástica, la verdad es que Tomás Moro decide servir a Dios como un cristiano laico. Hacia el fin del año 1504, principio del año 1505, Moro se casó con Juana Colt, la hija mayor de un caballero granjero de Essex, con quien tuvo 4 hijos: Margarita, Isabel, Cecilia y Juan. Desde bastante joven la esposa del filósofo recibió de él lecciones de música y latín, haciéndola competente para interactuar con visitantes que no eran ingleses, como por ejemplo el gran Erasmo de Rotterdam, que venía de Holanda. Por lo tanto, Erasmo de Rotterdam era un muy buen amigo de Tomás Moro. A Erasmo se le dio una habitación en la casa de Old Barge, cerca del río Támesis, en Bucklersbury, Londres. De hecho, fue en esta casa donde escribió el Elogio a la Locura. Fue una de las residencias principales de Moro durante las primeras 2 décadas de su vida. De su vida de casado, por cierto. En todo caso, Jane Colt o Juana Colt era una de las esposas menores que tuvo Tomás Moro, pues era 10 años menor que él. Bueno, Moro nunca descartaría las costumbres que había adquirido de los monjes cartujos: el ayuno, la oración prolongada, el uso de camisas de pelo, etc. Eso quedó muy arraigado en él. Ahora, ante la usurpación de los negocios legales y comerciales, Moro tuvo que caminar por la cuerda floja para mantener a su familia y perseguir sus intereses intelectuales. En 1509, Moro condujo una importante negociación a favor de un gran número de compañías de Londres
con representantes de los mercantes de Amberes, Bélgica. Esto confirmó sus notables conocimientos en asuntos mercantiles y su rol como intérprete y vocero. Este conocimiento de asuntos mercantiles ya lo había adquirido en todo caso en el Lincoln's Inn. Y bueno, desde septiembre de 1510 a julio de 1518, cuando renunció a estar tiempo completo en el servicio del rey, Moro se transformó en subcomisario de Londres. Fue adorado por la gente y lo calificaron como un juez imparcial y un desinteresado consejero. Lo llamaron de la siguiente forma: el general patrón de los pobres. Tiempo después, en el año 1511, muere su esposa, quizás por el parto de su último hijo. En su epitafio, Tomás Moro escribe Uxorcula Thomae Mori, es decir, la pequeña esposa de Tomás Moro. Como habíamos dicho, se había casado y se habían casado a una edad bastante temprana con respecto a Jane Colt. Posteriormente, después de unas semanas, Moro se casa con Alice Middleton, viuda de un mercero que era un comerciante textil. Y en contraste a su primera esposa, Alice era una mujer de carácter directo y estricto. Era muchos años mayor que él y tenía su propia hija. Con Moro en realidad no tuvo ningún hijo. Los escritos. La historia del rey Ricardo III de Moro, escrita en latín y en inglés entre 1513 y 1518, es la primera obra maestra de la historiografía inglesa. Aunque nunca terminó esta obra, la verdad es que influyó enormemente en los historiadores posteriores, pero sin lugar a duda una de las más excelentes obras que escribió, como habíamos dicho, fue Utopía. En mayo de 1515, Moro fue designado miembro de una delegación para revisar un tratado comercial anglo-flamenco. La conferencia se celebró en Brujas, con largos intervalos que Moro aprovechó para visitar otras ciudades belgas. Comenzó en los Países Bajos y completó después de su regreso a Londres su obra Utopía, que se publicó en Lovaina en diciembre de 1516. El libro fue un éxito pero inmediato entre la audiencia para la que Moro escribió este libro. ¿Y quién era la audiencia de este libro? Bueno, los humanistas y un grupo de élite de funcionarios públicos. Fíjense que etimológicamente hablando, utopía es un nombre griego, por cierto, acuñado por Moro. Y cuando se habla de utopía hoy en día se habla de un lugar fantástico, se habla de un lugar incluso paradisíaco, podríamos decir que un lugar perfecto, sin ninguna falla. Pero la verdad es que si nosotros atendemos a la etimología de utopía, proviene de la palabra outopos, y outopos significa sin lugar, que a su vez proviene de un poema introductorio de un juego de palabras con eutopos, buen lugar. Es decir, Moro hace esta modificación para que utopía en vez de eutopos, que signifique buen lugar, es en realidad sin ningún lugar. Es decir, un lugar que no existe. Eso es una utopía en el sentido etimológico, un lugar que no existe. No es que sea un lugar fantástico, hermoso, no es necesariamente eso. Utopía quiere decir un lugar que no existe. Outopos, ou que es no y topos que es lugar. No hay lugar, es decir, no existe. La utopía de Moro describe una ciudad-estado pagana en la que las instituciones y las políticas están completamente gobernadas por la razón. El orden y la dignidad de tal estado ofrecían un contraste notable con la política irracional de la Europa cristiana, dividida en todo caso por el interés propio, la codicia, el poder y las riquezas, que Moro describe en el libro primero. Y la descripción de Utopía es puesta en boca de un viajero misterioso que se supone que Moro había conocido por parte de un amigo, que se llama Rafael Gitlodeo, en apoyo de su argumento de que la comunidad es la única cura contra el egoísmo en la vida pública y privada.
A través del diálogo, Moro habla a favor de la mitigación del mal más que de su cura, porque la naturaleza humana no es perfecta y en ese caso no puede haber una cura absoluta, solo la mitigación. Fíjense que la naturaleza humana no sea perfecta ya es una idea, ya es un concepto que nos había hablado Maquiavelo cuando él decía que, bueno, en realidad la naturaleza humana no es perfecta y el hombre tiene que seguir las inclinaciones de aquella naturaleza que no es perfecta y por lo tanto no es buena. Y bueno, como es mala hay que dejarla fluir, ¿no? Um, Tomás Moro dice que no hay una cura para la naturaleza humana, sino que solamente una mitigación. Entre los temas discutidos por Moro en Utopía estaba la penología, que es el estudio de la reacción que se produce en la población sobre las conductas dañinas, peligrosas, delictuales o antisociales que se cometen. Fue uno de los primeros, bueno, no, realmente no, porque ya Platón en la política o Epinomis, el político, en su texto, Platón ya nos habla sobre las penas que debe recibir un delincuente, un ladrón, etcétera. ¿Mm? Ya había un código penal y un código civil. O sea, no lo había propiamente tal, sino que ya podíamos ver nociones de ello. Y bueno, en Utopía justamente el personaje Rafael que habíamos nombrado anteriormente habla sobre la penología, ¿no es cierto? En Utopía también se habla sobre la educación controlada por el Estado, el pluralismo religioso, el divorcio, la eutanasia y los derechos de las mujeres. La demostración resultante de su aprendizaje, invención e ingenio estableció su reputación como uno de los más destacados humanistas. Pronto, traducida a la mayoría de los idiomas europeos, Utopía se convirtió en el antepasado de un género literario, el romance utópico. ¿Mm? Con el tiempo después veremos la literatura distópica, pero ese ya es otro tema. Carrera política. El 1 de mayo de 1517, una turba de aprendices de Londres atacó a comerciantes extranjeros en la ciudad. El papel de Moro en sofocar este malvado motín del 1 de mayo inspiró una cera atribuida a Shakespeare en la obra llamada El libro de Sir Tomás Moro, que es una obra totalmente isabelina. También hubo un éxito con Tomás Moro en unas negociaciones espinosas con los franceses en Calais y Boulogne de septiembre a diciembre de 1517 sobre los pleitos nacidos de la guerra reciente que hizo que le resultara más difícil eludir el servicio real. Ese año se convirtió en miembro del Consejo del Rey y desde octubre se le conoce como maestro de peticiones. Renunció a su cargo en la ciudad en 1518. Aunque cedió a la presión, aprovechó la oportunidad de promover la paz y la reforma. El Lord Canciller Thomas Wolsey ahora parecía listo para implementar algunas de las ideas políticas de los humanistas cristianos. Entre 1515 y 1520, Moro realizó una enérgica campaña a favor del programa religioso y cultural de Erasmo de Rotterdam, que, como ya habíamos visto nosotros en la biografía de Erasmo de Rotterdam, Erasmo era un conocedor excelentísimo del idioma griego. Decía él, Erasmo, que la mejor manera de estudiar la Biblia, o el que mejor conoce la Biblia, es aquel que la ha leído en el idioma griego, por cierto. Bueno, apoyó Moro este programa cultural de Erasmo, diciendo que los estudios griegos son la clave para una teología renovada por un regreso a la Biblia y a los padres de la Iglesia. Y esto lo hacía obviamente en poemas que elogiaban el Nuevo Testamento de Erasmo. Porque claro, Erasmo tradujo el Nuevo Testamento, lo tenía en latín y en griego, al igual que también que el Antiguo Testamento. Los poemas latinos de Moro se publicaron en 1518 bajo una cubierta entre su Utopía y los Epigramata. Son extremadamente variados en métrica y materia, siendo sus temas principales el gobierno, la mujer y la muerte. Erasmo ofreció a su amigo de Londres como modelo para la intelectualidad de Europa en cartas al humanista alemán
Ulrich von Hutten en 1519, el estudioso de París Germain de Brie en 1520, con quien Moro acababa de entablar una polémica. Y también a Guillaume Boudet, a quien Moro había conocido en junio de 1520 en el campo de la Tela de Oro, el lugar de encuentro cerca de Calais entre Enrique VIII y Francisco I. Según Erasmo, la sencillez era la marca de Moro en la comida y el vestido. No retrocedía ante nada que impartiera un placer inocente, incluso de tipo corporal. Tenía voz de orador y una memoria que le servía bien para las réplicas improvisadas. Nacido para la amistad, podía deleitarse con las personas o las cosas más aburridas incluso. Su afecto familiar era cálido pero discreto. Daba todo libremente sin esperar nada a cambio. En medio de su intensa actividad profesional, encontraba horas de oración y de supervisión de su escuela doméstica. La mayoría de sus pupilos eran niñas a las que brindó la más refinada educación clásica y cristiana. En el año 1520 y 1521, Moro participó en conversaciones en Calais y Brujas con el emperador Carlos V y con los mercaderes de la Hansa. En 1521 fue nombrado subtesorero y nombrado caballero. Su hija Margaret o Margarita se casó con William Roper, un abogado, con el propósito de establecer más la defensa de los 7 sacramentos de Enrique VIII, donde Moro actuó como un clasificador y colocador de los asuntos principales, así se llamaba, digamos, el puesto. Cuando Martín Lutero devolvió el golpe, Moro reivindicó al rey en una erudita, aunque difamatoria, Responsio ad Lutherum en 1523. Además de sus deberes de rutina en Hacienda, Moro se desempeñó durante estos años como cortesano intelectual de Enrique, secretario y encima confidente. Enrique VIII y Tomás Moro eran realmente muy amigos. Dio la bienvenida a los enviados extranjeros, pronunció discursos oficiales, redactó tratados, leyó los despachos intercambiados entre el rey y Wolsey y respondió en nombre del rey. A menudo cabalgaba a toda prisa entre el cuartel general del cardenal en Westminster y las distintas residencias de casa de Enrique. En abril de 1523, Moro fue elegido presidente de la Cámara de los Comunes. Mientras se esforzaba lealmente por asegurar los fines del gobierno, hizo un llamado a favor de una mayor libertad de expresión en el Parlamento. En 1524, Moro se había mudado a Chelsea. La gran casa que construyó allí llevaba el sello de su filosofía, su galería, capilla y biblioteca, todo orientado hacia la reclusión estudiosa y devota. En 1525 fue ascendido a canciller del ducado de Lancaster, lo que puso una gran parte del norte de Inglaterra bajo su control judicial y administrativo. Cuando Moro va a la embajada de Francia en el verano de 1527, Enrique VIII le abrió la Biblia como prueba de que su matrimonio con Catalina de Aragón, que no había logrado tener un heredero varón, era nulo e incluso incestuoso, porque éste provenía de su matrimonio anterior con el difunto hermano de Enrique. Claro, tendríamos que contar entonces un poco más este dilema que tuvo Enrique VIII. Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casó con Catalina de Aragón. Pero Catalina de Aragón estaba originalmente, o antes de Enrique, estaba casada con Arturo, que era hermano de Enrique. El hermano mayor de Enrique VIII era Arturo, y Catalina estaba casada con él. De hecho, Catalina era un año mayor que Arturo y 6 años mayor que Enrique. Claro, después de la muerte de Arturo en el 1502, se obtuvo una dispensa papal que le permitía casarse con Enrique, aunque el matrimonio no se produjo hasta que él ascendió al trono en 1509, cuando Enrique tenía 18 años y Catalina 24. Catalina quedó embarazada en 1510, pero la niña no nació. Quedó embarazada de nuevo en 1511 y dio luz a Enrique, duque de Cornualles,
que murió casi 2 meses después. Dio a luz a un niño que no nació en 1513 y otro niño que murió a las pocas horas en 1515. Finalmente, a los 31 años, dio a luz a una hija sana, que era María, en 1516. Pasaron 2 años antes de que volviera a concebir, y el embarazo terminó con una niña de corta duración. Se dice que Enrique amaba verdaderamente a Catalina de Aragón, como lo profesó muchas veces. Sin embargo, a Enrique le preocupaba no tener un hijo para continuar con la dinastía, que era la dinastía de los Tudor. Enrique tuvo aventuras con varias amantes a lo largo de este matrimonio, incluida María Bolena, la hija de Tomás Bolena, embajador inglés en Francia. Más tarde, Enrique centró su atención en su hermana menor, que era Ana Bolena, y la nombró dama de honor de Catalina. A diferencia de su hermana, Ana se negó a convertirse en su amante. Enrique escribió muchas cartas de amor a Ana. A fines de la década de 1520 estaba claro que Catalina, ahora ya en sus 40 años, no tendría más hijos, y Enrique, cada vez más desesperado por tener un hijo legítimo, porque para continuar con la dinastía, planeaba casarse con Ana. Enrique, en ese momento, era católico romano. Buscó la aprobación del Papa para una anulación del matrimonio, con el argumento de que Catalina había sido primero la esposa de su hermano, de Arturo, como lo habíamos dicho. Entonces Enrique usa un pasaje del Antiguo Testamento, que es el Levítico capítulo 20, versículo 21, que dice lo siguiente: si alguno tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. El que descubre la desnudez de su hermano no tendrá hijos. Eso dice el Levítico. A pesar de la negativa del Papa a anular el matrimonio, Enrique se separó de Catalina en 1531. Y bueno, como pueden ver, a Moro le fue muy difícil tratar de compartir los mismos escrúpulos del rey. Pero un largo estudio confirmó su opinión de que Catalina en realidad era la verdadera esposa del rey, de que aquí no ha habido nada de adulterio, ni nada de lo que dice Enrique VIII. Entonces Moro, después de ser comisionado en marzo de 1528 por el obispo Tunstall de Londres, para leer todos los escritos heréticos en el idioma inglés, para refutarlos por el bien de los ignorantes, publicó 7 libros de polémicas entre 1529 y 1533, siendo el primero y el mejor diálogo acerca de las herejías. Junto con Tunstall, Moro asistió al Congreso de Cambrai, en el que se firmó la paz entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico en 1529. Aunque el Tratado de Cambrai representó un rechazo a Inglaterra, y más particularmente un revés devastador para las políticas del cardenal Wolsey, Moro logró asegurar la inclusión de su país en el tratado y la liquidación de las deudas mutuas. Cuando Wolsey cayó del poder, habiendo fracasado en su política exterior y en sus esfuerzos por conseguir la anulación del matrimonio del rey con Catalina, Moro lo sucedió como Lord Canciller el 26 de octubre de 1529. El 3 de noviembre de 1529, Moro inauguró el Parlamento, que luego forjaría los instrumentos legales para su muerte. Como portavoz del rey, Moro acusó a Wolsey en su discurso de apertura y, en 1531, proclamó las opiniones de las universidades favorables al divorcio, pero no firmó la carta de 1530 en la que los nobles y prelados ingleses, incluido Wolsey, presionaban al Papa para que declarara nulo el primer matrimonio, y trató de dimitir en 1531, cuando el clero reconoció al rey como jefe supremo, aunque con la cláusula hasta donde la ley de Cristo lo permita. El libro más extenso de Moro, que es La refutación de la respuesta de Tyndale, que está en 2 volúmenes y que se escribió en 1532 y 1533, se centra en lo que es la Iglesia. Al estrés de estar encorvado durante horas sobre su manuscrito, lo atribuyó al dolor agudo en el pecho, tal vez angina, que invocó cuando le rogó a Enrique que lo liberara del yugo del cargo. Esto fue el 16 de mayo de 1532, el día en que el órgano rector, el sínodo de la Iglesia en Inglaterra, entregó a la corona el documento por el cual prometía nunca legislar o incluso convocar
sin el consentimiento real, colocando así a un laico en el cargo, jefe de la orden espiritual. Mientras tanto, Moro continuó su campaña a favor de la vieja fe, defendiendo las leyes contra la herejía de Inglaterra y su propio manejo de los herejes, tanto como magistrado como escritor, en 2 libros de 1533 llamados La Apología y el Develación. También se ríe de la acusación de avaricia formulada por William Tyndale, traductor de parte de la primera Biblia inglesa impresa. La pobreza de Moro era tan notoria que la jerarquía recaudó 5.000 libras esterlinas para recuperar sus costos polémicos, pero rechazó esta subvención para que no se interpretara como que estaban sobornando a don Tomás Moro. La negativa de Moro a asistir a la coronación de Ana Bolena, con quien Enrique se casó después de divorciarse de Catalina en 1533, lo marcó para la venganza. O sea que Enrique no escuchó a sus consejeros, solamente a los consejeros que estaban a su favor, obviamente, dejando y excluyendo a Moro en ese sentido. Y la Iglesia de Inglaterra comienza a tener problemas y discusiones con la Iglesia católica romana. Y se separa. Enrique VIII hace su propia iglesia, que es la iglesia que más tarde se va a conocer como iglesia anglicana. Todo por este tema del divorcio con Catalina, ¿no? Y bueno, varios cargos de aceptar sobornos recayeron sobre las cabezas de sus acusadores. En febrero de 1534, Moro fue incluido en un acto de prosecución por supuesta complicidad con Elizabeth Barton, quien había profetizado contra el divorcio de Enrique, pero presentó una carta en la que advertía a la monja que no se entrometiera en los asuntos de Estado. Fue citado a comparecer ante los comisionados reales el 13 de abril para dar su consentimiento bajo juramento al acta de sucesión que declara nulo el matrimonio del rey con Catalina y válido el de Ana. Moro estaba dispuesto a hacerlo, reconociendo que Ana era de hecho reina ungida, pero rechazó el juramento tal como lo administraba entonces porque implicaba un repudio de la supremacía papal. El 17 de abril de 1534 fue encarcelado en la Torre. Si no hubiera sido por sus responsabilidades familiares, habría elegido para sí mismo una habitación tan estrecha y más estrecha también, como le dijo a su hija Margarita, quien después de un tiempo prestó juramento y luego se le permitió visitarlo. En prisión, Moro escribió un diálogo de consuelo contra la tribulación, una obra maestra de la sabiduría cristiana y de la literatura. Su juicio tuvo lugar el 1 de julio de 1535. Richard Rich, el procurador general, el jefe de gobierno no reconocido, testificó que el prisionero en su presencia había negado el título del rey como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. A pesar de la negación mordaz de Moro de esta evidencia falsa, el veredicto unánime del jurado fue culpable. Antes de que se pronunciara la sentencia, Moro habló en descarga de su conciencia. La unidad de la Iglesia fue el principal motivo de su martirio. Su segunda objeción fue que ningún hombre temporal puede ser cabeza de la espiritualidad. El matrimonio de Enrique con Ana Bolena, a la que también se refirió como la causa por la que buscaron su sangre, había sido la ocasión de los asaltos a la iglesia. Entre sus jueces estaban el padre, el hermano y el tío de la nueva reina. O sea, Moro no tenía cómo zafarse de esta. Por lo tanto, fue sentenciado a la muerte por traidor, para ser arrastrado y colgado y descuartizado. Eso dice la sentencia. Pero fíjense que luego el rey cambió todo esto por decapitación. Durante 5 días de suspenso, Moro preparó su alma para encontrarse con la gran esposa y escribió una hermosa oración y varias cartas de despedida. Caminó hacia el andamio en Tower Hill y le dijo al teniente: véame a salvo arriba, véame a salvo arriba. Y para que baje, déjeme moverme por mí mismo. Les dijo a los espectadores que fueran testigos de que estaba muriendo
en la fe y por la fe de la Iglesia Católica, la buena sierva del Rey y la primera de Dios. Alteró el ritual vendándose los ojos, interpretando una parte propia, incluso en ese horrible escenario. Eso es entonces, chicos, la vida y obra de Tomás Moro con respecto a sus datos históricos. ¿Ah? Su legado es muy importante porque aunque el triunfo del anglicanismo, esta iglesia que funda Enrique VIII, provocó un cierto eclipse en la figura de Tomás Moro, la publicación de los periódicos estatales restauró una imagen más completa y verdadera del filósofo, preparando a la opinión pública para su beatificación en 1886, es decir, es Santo Tomás Moro. Fue canonizado por Pío XI en mayo de 1935, aunque el hombre es más grande que el escritor y aunque nada en su vida se le hizo como dejarla, su libro de oro, Utopía, le ha valido mayor fama que la corona de martirio o el millón de palabras de sus obras en inglés. La frase de Erasmo que escribía a Moro como Omnium Orarum Homo se tradujo más tarde como un hombre para todas las estaciones y fue aceptada por la obra de Robert Bolt, A Man for All Seasons de 1960. Se han colocado monumentos a Moro en Westminster, en el Palacio de Westminster, la Torre de Londres y el Chelsea Embankment, y todos estos lugares, ¿no es cierto?, están en Londres. En palabras del apologista católico inglés Chesterton, Moro puede llegar a ser considerado el inglés más grande o al menos el personaje histórico más grande de la historia de Inglaterra. Esta es entonces lo que teníamos que decir de Tomás Moro. A mí me llama mucho la atención la amistad con Erasmo de Rotterdam. Son muy parecidos. Me parece que el elogio a la locura habla de cosas que de alguna manera son imposibles, pero también Utopía habla de un lugar que no existe. Tienen cierta similitud. Tenían de alguna manera las mismas ideas, ¿no? La diferencia puede estribar en que Erasmo de Rotterdam bien eligió el camino de la Iglesia Católica, a pesar de tener varias críticas, de tener muchísimas críticas. Cuando llegó la hora de los que hubo y a Erasmo se le preguntó, bueno, ¿estás con nosotros, con la Reforma, o estás con la Iglesia Católica? Él eligió la Iglesia y se quedó ahí, la defendió, aunque después se separó. Bueno, tuvo muchos problemas de Erasmo, y Tomás Moro tuvo un problema similar. Le pedían que protegiera al rey en el sentido de que aceptara, validara el divorcio con Catalina de Aragón, pero por otro lado también estaba su fe, estaba la Iglesia Católica. Estaba atrapado entre dos instituciones, que era la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica. Tenía que elegir. Erasmo también tenía que elegir. Erasmo, claro, eligió un lado, después se salió de aquel debate, ¿no es cierto? Tuvo finalmente una vida más tranquila, pero Tomás Moro murió con sus convicciones, ¿no? Cuando él toma partido por un lado, sabe que finalmente viene la muerte, viene la venganza, y esa venganza era la decapitación. Pero fíjense que también me llama mucho la atención la amistad que Tomás Moro tenía con Enrique VIII, porque fíjense que siempre hay una historia de amistad con algún Enrique de Inglaterra. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Enrique II y Thomas Becket. Y fíjense que el conflicto en todo caso es muy parecido, porque Thomas Becket fue asesinado por Enrique II por la defensa de los intereses de la Iglesia Católica inglesa. Y de hecho se dice que este asesinato fue por un error. Fue por un error de Enrique II, que en un momento determinado dijo, mátelo, me gustaría que lo mataran. Y los guardias tomaron eso como una orden y lo mataron, ¿no? Y fue realmente una cuestión muy triste. Se dice que Enrique II estaba muy triste por este asesinato, ¿no es cierto?, a Thomas Becket. De Enrique VIII se dice lo mismo, que estaba muy triste cuando supo que finalmente a Tomás Moro lo habían decapitado, ¿no? Lo había decapitado realmente.
La obra de Utopía la estoy leyendo y está muy interesante. Es un diálogo que me recuerda mucho a Platón, me recuerda mucho a la República y sobre todo este texto de Utopía, si bien habla de un lugar que no existe en ninguna parte, la discusión que se pone ahí es muy actual, es muy actual. Sobre todo esto de la penología, del estudio de las penas. Es un debate muy actual el que tiene Moro acá, así que por lo menos el libro Utopía no se lo pueden perder. Ha sido tanta de tantos de tantas manifestaciones ha sido la obra de Tomás Moro. Todos la han utilizado de alguna manera en el ámbito artístico. Por ejemplo, en el álbum Mind Games de John Lennon hay una canción que se llama Utopía y dura un segundo. Dura un segundo esa canción. Es el track 6 y dura un segundo. Hay muchas películas también que representan esta influencia de utopía de un lugar que no existe. Por ejemplo, tengamos Narnia, Avatar, todas esas películas de fantasía que nos muestran justamente una utopía. Vuelvo a recordar que la etimología de utopía no es que sea necesariamente un lugar bueno, un lugar bueno, porque lugar bueno es utopía, ¿no? Es como la eudaimonía, aquí es utopía. Eso sería un lugar perfecto en el sentido de que es bueno. Utopía es un lugar que no existe. Y bueno, la distopía sería todo lo contrario a una utopía, pero distopía toma el sentido más bien de utopía, de lo contrario a utopía y no de utopía, como lo pueden ser las obras de Fahrenheit 1984 y la obra de Huxley Un Mundo Feliz. Bueno, es una obra genial en todo caso, la Utopía de Tomás Moro, que vamos a ver, por cierto, más adelante, ¿no? Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Un abrazo y un saludo para ellos que disfrutan y que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes a través de su membresía. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welfare, que es una membresía un poco más alta, de un precio mayor, así que también disfruta de beneficios superiores como es el anticipo de video. Así que te mando un saludo y un abrazo, Gap Welfare. Que estén muy bien, cuídense, chao.